Bueno, entonces, backup completo, backup diferencial, backup de log de transacciones. Esos serían como mis 3 tipos de backups, digamos, mi caballo de batalla para poder pues, mantener mi data lo más respaldada posible. Pero también tengo backup de solo copia. El backup de solo copia es un backup completo, pero que no deja marca con respecto a backups diferenciales. Entonces, el backup de solo copia me sirve, como les decía, si el miércoles a las 2 de la tarde yo quiero sacar un backup porque siento que está comprometida la data, saco un backup de solo copia sin afectar secuencia de backups que tengo programada, digamos, en las horas muertas, en las noches, por ejemplo. Luego tengo backup de file groups. Eso es porque yo podría, de hecho, más que backup de file groups es backups de file. Yo podría sacar un backup de un file en específico. Recordémonos que días atrás hablamos de que yo puedo dividir mi data en diferentes file groups para mandarlos a discos duros diferentes. Entonces, basado en eso, yo podría sacar un backup de un file group en específico. Y el backup de la cola de log, ese es un backup interesante. Ese no se activa así nomás. El backup de la cola de log es cuando su base de datos ya falló. Como su base de datos ya falló, ya no tiene cómo restaurarla, pues entonces usted viene y empieza a buscar su secuencia de backups. Backup completo, backups del log, backups diferenciales, por ejemplo, qué sé yo. Usted restaura su secuencia de backups. Pero de repente, en el lapso ese en el que la base de datos se dañó y estaba medio trabajando, puede ser que hayan entrado transacciones al log. Entonces el backup de la cola del log es como para exprimir el log y sacarle lo último que tenga. Para eso es el backup de la cola del log. Ese backup de la cola del log normalmente se saca cuando ya la base de datos está dañada. Justamente eso. La diferencia entre backup de log y el backup de la cola de log es que la base de datos ya está dañada con la cola de log. Entonces le vas a sacar... Exacto. La forma de extraer... Internamente el logaritmo que usa el SQL es diferente porque ya la base de datos está dañada cuando lo haces por la cola de log. Así es, va a traer lo último. Ajá. Si tenés un backup de la cola, sí. Ajá. Ahora, lo que pasa es que, bueno, digamos que ahorita les estoy, digamos que explicando qué hace cada uno, pero en un momento más ya lo vamos a hacer. Y al hacerlo, así como se saca el backup, también hay una forma de hacer el restore. El restore no es nomás así. Cuando yo voy a restaurar una secuencia de backups, todos menos el último backup se pone en modo no recovery. Porque si yo pongo a funcionar desde el primer backup, ya no puedo restaurar los que vienen, ¿sí? Entonces, tiene una forma de sacar el backup. Para nuestro ejercicio, realizando estos backups, yo voy a necesitar crear esta base de datos Norwin, pero para crear esta base de datos Norwin yo necesito ponerle datos, porque aquí tengo la secuencia. De hecho, también, ¿cómo se llama el archivo? Backup. Entonces, voy a circularles el USB que cargo y necesito que copiemos estos archivos. ¿No la has creado? Son mentiras. No, ahorita te la doy. Aquí está el script. Déjame ver si tengo los de la clase pasada. Voy a circular entonces este USB que tiene un folder que dice noviembre 23. Aquí en noviembre 23 les estoy colocando en el folder. Está el script este que están viendo en pantalla
con que vamos a ir haciendo paso a paso para que ustedes no escriban, ¿sí? En este caso no vamos a escribir, pero no se acostumbren, en otros lados sí vamos a escribir. Y está también la base de datos Norwin. Esto necesito que los ejecuten. Bueno, el de Norwin ya está hecho solo para ejecutarlo. Ahorita lo voy a abrir y ver aquí. La idea es que generemos una base de datos que tenga data para poder ver que efectivamente le estoy haciendo backup y que sí voy a consultar algo, que no son mentiras, que estoy abriendo una base de datos que no tiene nada, ¿no? Entonces, el script que va a circular ahorita, la carpeta se llama noviembre 23. El script que va a circular ahorita es básicamente este crea la base de datos y si ya existe la borra y si no la crea, quiero ver. Sí, si ya existe la borra y la vuelve a crear. Y básicamente lo que hace es crear la tabla. Norwin es un sistema de facturación, entonces crea las tablas Customers, Order Detail, Suppliers. Aquí pueden ver que pues luego de la creación viene la inserción de datos. Ayúdenme por favor a generar esta base de datos Norwin para que podamos hacerle pruebas. Déjenme contarles que en el disco duro C creé el folder data. Esto es bien importante porque justo ahorita, aquí, cuando empecemos a ejecutar esto, él va a direccionar mis backups al folder data. Y atención, no crea el folder. Si no está creado, va a devolver un error. Entonces, fui a crear el folder data y en mi caso, como yo ya lo estaba usando, le borré todos los archivos .back que tenía. Aquí estoy viendo del día anterior, están los archivos que dejamos puestos con la herramienta de eventos extendidos. Ahí se quedaron mis archivos, que por cierto no los deshabilité, ¿verdad? Entonces han de estar trabajando ahí. Bueno, no ha pasado ningún... acabo de crear una base de datos, entonces él sí tuvo que haber registrado en mi opción de eventos extendidos. En el evento de Create Database tuve que haber registrado que creé una base de datos. Aquí está mi base de datos del 23. Entonces, antes de empezar con los scripts, vuelvo a la pregunta si estamos bien con los tipos de backup. Cualquier cosa, dígame, con los tipos de backup: completo, diferencial o backup de logo. Y también, como les decía, se puede hacer backup de un archivo, un MDF, un NDF, o se puede hacer backup de la cola del logo. Todo esto que vamos a hacer nosotros, digamos que a través de los scripts, para visualizarlo mejor, tiene su respaldo con la herramienta gráfica. Entonces, yo podría, por ejemplo, este primer script que crea un backup completo, pues yo podría venir a la base de datos y darle clic derecho, tareas, y decirle backup, y crear mi backup de manera gráfica, digamos. Entonces aquí escojo el backup, aquí indico el path donde lo voy a poner, de manera predeterminada. Él me lo quiere dejar en un lugar. Yo aquí le digo remove y agrego en la ubicación donde yo lo quiero poner. Y le doy un nombre. Aquí yo no lo voy a crear de manera gráfica, lo voy a hacer con el asistente, no con el asistente, sino lo voy a hacer con mi script. Solo quiero mostrarles que aquí tiene el tipo de backup. Aquí puede ser backup de solo copia. Aquí puede ser backup a toda la base de datos o a un file group específico, que era lo que estábamos hablando.
Aquí hay opciones de media. Esas opciones de media, por ejemplo, y eso es algo que voy a mostrarles en un rato más. Debe de tener en cuenta que de manera predeterminada se tiene esta opción, append to the existing backup set. O sea, de manera predeterminada yo puedo a un archivo .back mandarle varios backups. Un archivo .back no necesariamente tiene dentro solo un backup. Puede anexársele varios backups. De tal manera que luego hay una instrucción para ver qué tiene adentro ese archivo .back. Entonces, por eso es que está esta opción activa y es la predeterminada. Si yo quiero al archivo .back borrarle todo lo que tenga adentro y empezar de cero, pues entonces le digo sobrescriba. También puedo asignarle un nombre de media. También puedo, no se hace, pero también existe la posibilidad de asignarle una fecha de expiración al backup. También están las opciones de verificar el backup antes de, pues cuando ya ha sido terminado. Ahora, aquí cabe mencionar lo siguiente. La única forma de que estén seguros de su backup es que lo vayan y lo restauren, ¿verdad? O sea, esa es la única manera. Tengo entonces, como les digo, en el disco duro C el folder data. Ténganle en cuenta que aquí tengo los diferentes tipos de backups. Antes de correrlos, quiero mencionar lo siguiente. Aquí tengo, por ejemplo, el backup completo. Entonces se le dice backup database. To disk, se le da el path donde lo voy a guardar. Y ojo, aquí le estoy agregando la instrucción with name. With name podría no ir. Esto yo lo podría quitar, ¿sí? Pero atención, hace un ratito yo le decía que mi archivo .back puede tener adentro varios backups. Entonces me conviene darle un nombre para saber qué backup es qué número de backup es el que estoy haciendo. Véale que la diferencia entre el backup completo y el backup diferencial es que este dice with differential. Esa es la única diferencia. El que sí se escribe diferente, porque no se escribe backup database, es el backup de log. Se dice backup log. ¿Sí? Entonces, esos son los tres tipos de backups que tenemos aquí. Aquí también coloqué que tengo backup de solo copia. Entonces, lo que cambia es el with copy only. Esto es para que sea un backup de solo copia. Y si quiero sacar un backup de un archivo en específico, pues ahí puedo hacer el backup database, pero indicarle file group y especificarle entonces el backup de file group que va a hacer. ¿Cómo así? No te cacho. Es que el backup de archivo toma ¿cómo se llama? Hace la copia literalmente del archivo como tal. Sí, pero ten en cuenta de que el archivo está compuesto de parte. O sea, la base de datos se compone de partes y solo está sacando backup de una porción, digamos. Eso es lo que hace. Estos se llaman backup parciales porque solo te está tomando una parte de la data. Entonces, digamos que en ese archivo tenés 4 tablas. Tu base de datos la diseñaste de tal manera de que esas 4 tablas están dentro de ese file group. Entonces, cuando restaures ese file group, solo esas 4 tablas se van a ver afectadas. Aquí puse dentro de un comentario algunas opciones que se le agregan en la parte del with a mi backup. Entonces hay opciones como el with differential, with encryption, si es que quiero encriptar el backup. También tengo with compression para que reduzca el tamaño del archivo. Normalmente el archivo del backup es pesado. Se le puede agregar una descripción y un nombre. También se le puede agregar una fecha de expiración. Yo la verdad no soy partícipe de eso, pero pues hay quienes por seguridad puede ser una de las políticas. Entonces lo que teníamos arriba era como la explicación de cada uno. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de estrategia de backups. De hecho, ahí está en comentario esa parte de ejercicio de estrategia de backups. ¿Preguntas? Cualquier cosa díganme antes de...
Entonces miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una secuencia de backups. En esa secuencia de backups vamos a hacer un backup completo, vamos a insertar datos y luego vamos a hacer backup de log. De tal manera de que esos datos van a quedar cargados, debieran ser cargados en el log. Entonces mire, pues backup completo, aquí está la parte esta del backup completo. Luego del backup completo vamos a insertar datos y después de insertar datos vamos a hacer backup de log. Luego vamos a volver a insertar datos, pero ahora vamos a hacer un backup diferencial. Y luego vamos a volver a insertar datos, pero vamos a hacer un backup de log. Bueno, probemos a ver que sea cierto. Entonces ayúdeme a ubicarse ahí donde está ejercicio de estrategia de backups y ayúdeme a marcar aquí nuestro primer backup completo. Ojo que está el archivo backup norwin.back, backup completo, ejecutar y él va a lanzar nuestro primer backup completo. No, ahí tenés toda la razón. Puedes decidir que cada backup sea un archivo diferente. Tal vez no la mejor práctica. Lo más estándar es que los backups de la misma secuencia los metes siempre en el mismo punto back. Digamos, por ejemplo, en el ejercicio que mencionábamos de backup completo el domingo, luego backups de log durante el día, al final del día backup diferencial, toda la semana en un archivo .back. Ya voy a empezar otra semana, ahora genero otro archivo .back. Para que el set de backups que tengan que ver con tu data de la semana esté en un solo archivo. Pero no es regla, pues, o sea, aquí te cuento lo que yo he visto, lo que yo he hecho así como estándar, ¿verdad? Pero no es que a fuerza tenga que ser así. Quiero en este caso mostrarles que ahora aquí debe de estar cargado nuestro archivo backupnorwin.back. Ahí está nuestro archivo. Ahorita está pesando, ¿qué? 4 megas. 6 megas. Fíjense que es interesante ver cómo dependiendo del disco duro cambia el comportamiento. No siempre lo hace igual. Entonces, ahora voy a insertar estos datos. Voy a insertar aquí estos datos. Digo yo que para insertar estos datos se pasan a la base de datos Norwin e insertan los datos. Listo, ahí está. Inserté 2 filas. Ahora voy a hacer backup de log. Por cierto, hay algo que no hice, fíjense, algo complicado. Probemos a ver si funciona, porque atención, si el modelo de recuperación no está en full, no voy a poder hacer backup de log. Esperemos, voy a ejecutar. Sí me dejó. Si el modelo de recuperación no está en full, no podría hacer backup de log. Pero sí estaba en full. O sea, el punto es que no lo verifiqué, ¿verdad? Ese es el punto, que no fui a verificarlo. Pero de manera predeterminada sí está en full. Verificamos. Tendrías que darle clic derecho propiedades de la manera más fácil. Clic derecho propiedades y en options ver que el modelo de recuperación está en full. Full. Pero de manera predeterminada sí lo crea, pues. No, este backup sigue
dentro del mismo archivo, no lo cambiamos, sino siempre sigue el mismo punto back. Lo que debe de haber pasado es que se debe de aumentar el tamaño del punto back. Si le dan refresh ahí a su Windows, sí debería de crecer un poco el archivo. Voy entonces a insertar otros dos datos. Voy a insertar ahora otros dos datos y ahora voy a crear el backup diferencial. Va, atención a lo siguiente. En total, inserté 4 datos. Los 2 datos primeros están protegidos con el log, luego inserté otros 2 datos, pero atención. Lo que quiero llegar aquí es que una vez saqué ese backup diferencial, digamos que el log ya no me preocupa tanto porque ya podría restaurar mi data con el backup completo y el último diferencial que tengo. Entonces, eso es como la forma en la que se van protegiendo. Pero tengan en cuenta que el log lleva su secuencia y los archivos de base de datos llevan su secuencia, los dos por aparte. Entonces, digamos que la data ahorita, la pura data, está protegida con un backup completo y un diferencial. Del log solo he sacado una copia. Entonces, ahora voy a volver a insertar otros 2 datos. ¿Qué manda? Sí, ejecutemos el diferencial, porfa. Ahora insertamos, sí, exacto, insertamos estos 2 datos nuevamente. Y por último, hacemos un backup del log. Téngale presente la secuencia. Backup completo, insertó 2 datos. Backup del log. Insertó otros 2 datos, backup diferencial. Insertó otros 2 datos, backup del log. Entonces quedó completo, log, diferencial, log. Para visualizar qué es lo que tiene su archivo, usted puede entonces correr este comando, restore header only. Restore header only no restaura absolutamente nada. Restore header only lo que le va a enseñar es ese archivo .back que tiene adentro. Y lo que va a tener es backup completo, backup del log, backup diferencial y otro backup del log. Ya el último, restore header only, el penúltimo. Solo esas 2 líneas, ¿verdad? 3. Ah, no, 2 líneas, tiene razón. Yo marqué ahí de más use master. Use master es para lo de abajo. Bueno, ahora el ejercicio implica que va a borrar la base de datos Norwin, porque ahora la forma de comprobar los restores, de comprobar los backups, perdón, es restaurando. Entonces vamos a eliminar la base de datos Norwin. Entonces aquí sí voy a correr estas otras 2 líneas. Use master para ponerme en la base de datos master y desde la base de datos master voy a borrar a Norwin. No puede borrar Norwin si está sobre ella, le va a decir que hay un usuario ahí. Entonces voy a borrar Norwin y ahora solo dependo de los backups.
Debe tener en cuenta que ahora viene el proceso de recuperación. Para recuperar la base de datos, usted ya no hace backup database o backup log, sino ahora usted hace restore database. En el restore database, si antes en el backup, busquemos un backup, usted decía to disk para mandar el backup a un archivo físico, ahora para restaurarlo le dice from disk, porque de este es que necesita tomarlo. Ahora, como acabamos de ver con la instrucción restore header only, el archivo .back que fabricamos tiene adentro varios backups. Entonces, para especificar qué backup de los que tiene adentro el .back quiero recuperar, yo tengo que agregarle la instrucción with file. With file e indicar el número de file que voy a ir recuperando. Ahora, atención a que cuando yo restauro una secuencia de backups, mire esos tres, mire esa secuencia de backups. Todos, menos el último, llevan no recovery. Recovery ya es la instrucción de ponerlo a funcionar. Ya, activate. Pero no recovery es, mira, te voy a cargar esto, pero espérame, todavía no te vayas a ir, espérame, ahí, momentito. Luego viene el otro y todavía ahí, espérame, detenete. Es que si usted desde el primer backup le pone recovery, si le pone desde aquí recovery, ya no puede recuperar el conjunto de secuencias. Entonces todos menos el último llevan no recovery. Sí, exacto. Es que eso es esas son las combinaciones que les quiero mostrar. Por ejemplo, yo les decía que el log lleva su propia secuencia y el otro backup también, los backups de la base de datos llevan también su propia secuencia. Entonces, si usted restaura el backup completo y los dos backups del log, usted va a recuperar aquí toda la data, porque el último backup que hicimos fue backup del log. Hicimos dos backups del log. El primer backup del log, este primero, solo tiene dos filas más. Pero este tiene 4 filas más. Ojo con esto. Mire, subamos solo para estar en la jugada. Miren este caso. Hicimos un backup completo. Ahí está el primer backup completo. Metimos dos datos. Van 2. Hicimos backup de log. Este primer log tiene 2 datos más del backup completo. Insertamos otros 2 datos. Hicimos backup diferencial, pero ojo, este backup diferencial no cuenta porque yo voy a restaurar solo los del log. Entonces este como que si no lo hubiera hecho. Metimos 2 datos, metimos otros 2 datos, o sea, van 4 y hago backup del log. Entonces, para restaurar toda la data, en este caso, yo debería de restaurar el backup completo y los 2 logs. Y el último lo de recovery. Va, ojo. Ahora viene la pregunta, a ver si estamos en la jugada. ¿Cuál es la diferencia entre que yo haga esto y lo otro que vamos a hacer? ¿Qué pasa si yo solo restauro el backup completo y el diferencial? ¿Tengo o no tengo todos los datos? Me faltan los últimos 2 datos que obtuve a través del log. No hace referencia a columna, hace referencia a este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. O sea, hace referencia a los archivos que tengo ahí adentro. O sea, todos los... No, este hace referencia al número este. Ah, bueno, sí, ajá, tienen razón. O sea, puedo tomar esto de posición, ¿sí? No, ahí se le pone número. Exacto. El diferencial no lo estamos incluyendo. Probemos entonces. Ayúdenme a ver efectivamente si recupero todos los datos usando esta opción, esta estrategia. No. O sea, se agrega el 5. A menos que
cuando crees esto, cuando haces el backup completo, le podés poner coma init. Entonces ahí ya le estás diciendo que borre lo anterior y que empiece. ¿Cómo así? Pues como la idea del backup completo es generar un nuevo punto de partida. Es recomendable decidir un init, digamos, en cada backup completo. O por alguna razón es mejor guardar registros de cada backup. Es que depende mucho de tu estrategia, pero por tamaño, según la estrategia, digamos, debería ser, por ejemplo, cada semana sí limpiarlo y poner uno nuevo. Sí, porque le ponemos init a este log 1 y nos echamos el completo. Ajá. Entonces, voy a ejecutar mi restore. Tengan en cuenta que aquí podemos venir y darle un refresh a la base de datos y en el refresh al servidor, perdón, y quiero que miren que la base de datos, mientras yo no le dé recovery, se queda así como restoring, o sea, está trabajando. Esta todavía no está en producción, nadie la puede entrar y trabajar todavía. Entonces, si usted ejecuta aquí cada uno, ya este último ya va con la instrucción recovery. En este momento sí ya se puso a producción la base de datos. Si yo actualizo, entonces ya está Norwin normal. Y si yo consulto, bueno, aquí le tendría que decir use Norwin. Y consultar la tabla customers. Y en la tabla customers voy a verificar si efectivamente tengo, ahí están los primeros registros, ABC 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están mis datos que corresponden a esos datos que inserté entonces con el log. Ahora, el siguiente ejercicio podría ser volver a borrar la base de datos, pero solo recuperar el backup completo y el diferencial. No voy a recuperar el log. Bueno, tendríamos que decirle otra vez use master. Exacto, drop database Norwin. Sí. Restaurando la base de datos, ¿cómo podemos volverla a dejar, digamos, en uso? Si se queda restaurando y no sabemos, fue una restauración inconclusa o algo. Es que depende si está, depende si tu data está como íntegra, entonces sí te va a dejar hacerle, hay una instrucción para solo mandarle un recovery, solo poner la producción otra vez. Entonces existe un comando que solo le da, es algo así como un alter database set recovery, por ejemplo, para ponerla otra vez activa. Pero para eso la integridad de tus datos debe de estar bien para que él la ponga a producción. Digamos, por ejemplo, que si te pusiste a restaurar un file group y ese file group es parcial, entonces no te va a dejar poner la producción. Ajá. Si manejamos estos restore ahora, pues lo que debe de pasar es que igual mi base de datos tiene que estar en producción, va a funcionar, pero a diferencia de, aquí no tengo toda la data. Los últimos datos, miren, ABC de 0 llega hasta ABC de 3. O sea, no tengo el 4 y 5 porque el backup diferencial, los últimos dos datos los agregué y los respaldé con un log, no con el diferencial.
El 3. Y el select aquí arriba, ese, el mismo anterior. Revisemos entonces. Aquí en mi caso, en la pantalla yo tengo 95 datos. Ah, pero lo que te debe decir es que estaba en uso. Sí, cuando la querés borrar, pero está sobre ella, no te deja borrarla. Entonces tenés que ubicarte en la... Y no te deja. ¿Puedes hacer esto? Podrían hacer esto, miren, clic derecho, delete, y activarle cierre de conexiones existentes. Entonces ahí forza a borrarla como de lugar. ¿Sí? Solo que pidámosle aquí el script para... aquí está. Entonces cambia el estado de la base de datos a un solo usuario inmediatamente y después le da drop database. Eso es obligarla a que cierre cualquier conexión. Puede variar con el mío porque yo no sé si recuperé exactamente el mismo que les pasé a ustedes. Tienes que poner backup completo, 14, log 15, 14, 15, 17, 30 sacamos. Acá, 14, 15, 17. Ahora se agarra así. Ahora sí, échele fuego, papá. Ahí está, hermano, ahí está. Ahora no me hace esta.
Ahí está, papá. Ahí está. ¿Cómo se habla? Además, te has ganado una cerveza. Hoy. No, ahorita todavía no. Hasta que. ¿Y tienes creado algunos de las... Ah, ok. Primero sí, es cierto, vamos. Sí. Ahora sí, en este sí. Ah, pues... Oh, ahí no me Pero ponele uno. 5 y 7. Pero ese es otro. Ah, es que lo cobriste de skip para pues. Y te eliminas todo de nuevo. Tiene como 8 más cosas. Arriba de esos 8 está con el escritor. Menos mal, es así con skills para crear la banda. Pero el backup siguió. Y vos pusiste todo el skip para crear la base de datos y después eso, ¿no? Sí, correcto, pero lo que pasa es que Axel está agarrando diferentes archivos. Preguntas, comentarios, si funcionó, si le está generando el script. 17 horas, Carmen. 17 registros. Sí, lo que pasa es que yo. Ah, pero 97 es el logo, porque ahí habían dos más. Esos no los tengo yo porque yo saqué el último log, ya no lo estoy recuperando. Entonces, ajá. Sí, en este caso lo estoy haciendo con el diferencial. Si por ejemplo ahorita yo vengo y me trueno y ahora lo hago con los logs, aquí sí tengo que tener 97. Entonces, si ahora consulto aquí sí tengo 97. Porque estos otros dos están guardados, pero en el último log. Sí, podrías restaurar el backup completo, el backup diferencial y el último log. Ahí te saldrían todos. Ajá. Sí, así lo podrías hacer también.
Preguntas, comentarios con respecto al backup. Entonces, porque ahora viene la parte, digamos, de automatizar esta tarea, porque pues el punto es que si le decimos a un humano que haga esto todos los días a cierta hora, pues lo más probable es que las primeras semanas lo haga bien y después se le vaya olvidando. Entonces, para eso viene el SQL Server Agent. Desde aquí se programan entonces las tareas.